Dos bandos de 11 contra 11, pateando un balón de cuero hacia la portería contraria. Simplifican, a grueso modo, la explicación de aquel juego que los ingleses implantaban en Montevideo a fines del siglo XIX, al cual se le denominaría fútbol. La historia del fútbol podría comenzar en el antiguo Egipto, ya que durante el siglo III a.C. se realizaba un juego de pelota como parte del rito de la fertilidad, en el que se practicaba algo parecido al balonmano. Un siglo antes, sin embargo, en China, ya se había inventado la pelota de cuero cuando su inventor, Fuji, creó una masa esférica juntando varias raíces duras en forma de cerdas, a las que recubrió de cuero crudo. Esta historia continuaría en Grecia, donde incluso Homero llegó a hacer alusión también a un juego de pelota al que llamaban esfaira o esferomagia. De ahí pasó al Imperio Romano, que utilizaban en su juego un elemento esférico llamado pila o pilota, que evolucionó hasta el término pelota, utilizado actualmente. Los romanos llevaron hasta Britania su juego de pelota. Durante la Edad Media, la historia del fútbol tuvo grandes altibajos y fue prohibido por su carácter violento, para más tarde ser adaptado y utilizado como deporte nacional en las Islas Británicas. A comienzos del siglo XIX comenzó a practicarse el leading game en las escuelas públicas y de ahí pasó a las universidades más importantes, donde se escribieron las primeras reglas. El primer reglamento de Cambridge apareció en 1848 y en 1863 se funda la Football Association, naciendo el denominado juego moderno o fútbol. Se hizo muy popular en las Islas Británicas y pronto surgieron nuevos equipos por toda Europa y se extendió, llegando a América, más precisamente al Río de la Plata, gracias a los trabajadores ingleses que marchaban al extranjero. El 30 de marzo de 1900 se fundó la Uruguay Association Football League, actual Asociación Uruguaya de Fútbol, con el fin de organizar el fútbol en el país y sus campeonatos. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, empezó a llegar al resto del país. Mario Morteiro, exdeportista, periodista, comunicador e investigador incansable, lo recibió en su domicilio para conversar un poco de los comienzos de esta historia. El tema es muy amplio, muy amplio. Yo creo que antes de un número frío, de una fecha fría, hay que ir a las corrientes migratorias que vienen de Europa al Río de la Plata, por mediados del siglo XIX, más o menos, y va tomando forma y va tomando cuerpo, y se va entrando en la historia y en la idiosincrasia de los pueblos del Río de la Plata. Se van conformando cantidad enorme de equipos con el asesoramiento de las colonias, mayormente españoles, italianos y los señores dueños del fútbol, traídos por las empresas. Hay que recordar que en el siglo pasado, o a principios de siglo, en el Uruguay, por ejemplo, el ferrocarril que era inglés. Toda gente que se instaló acá. Ya después llegó un momento que era tan popular que salen las agremiaciones, las ligas. Pero si tú me preguntás cuándo se empezó a jugar al fútbol en San José, para mí el fútbol se empezó a jugar en 1899. Durante la primera década del siglo XX, los encuentros futbolísticos se hicieron frecuentes entre los equipos locales y en el ámbito interdepartamental. La magnitud alcanzada por el fútbol hizo necesaria que en 1909 se pensara en crear un órgano rector que organizara esta actividad. Fue así que el 13 de marzo de ese año se deja constituida la Liga, nombrándose como presidente a Eladio Sánchez Bombín, acompañado por un grupo de dirigentes, entre los cuales se encontraba Casto Martínez Laguarda, quien sería posteriormente
el honorable presidente de la delegación uruguaya en los Juegos Olímpicos de 1924 en Colombes. El 13 de marzo de 1909 se funda la Liga Departamental de Fútbol de San José. Esta fecha fue avalada por OFI. El 13 de marzo de 1909 resulta ser la liga más vieja del interior del país. Aquí por 90 años se decía que Soriano era el decano del fútbol del interior. Ellos son del 17 de abril de 1909, o sea, un mes. Así comenzó la gloriosa historia del fútbol de San José. Esta es la historia que nos ha unido, generación tras generación. Historias en movimiento. 100 años de fútbol en San José. Este proyecto es ganador de los llamados a fondos concursables regionales pertenecientes al MEC, Ministerio de Educación y Cultura en el rubro Costumbres y Tradiciones. En esta oportunidad, a través del fútbol, busca rescatar una rica parte de la memoria colectiva de toda una sociedad. Ellos se juntaban a jugar en la Plaza Carreta y ahí cuando se formó la liga se presentaron a formarse, pero no se presentó ningún otro cuadro de menores. Entonces en el año 9 no jugaron. En el año 10 sí, ya jugaron en menores, había 4 cuadros en menores. Sí, los colores no les gustó. Le trajeron la camiseta de Central de Montevideo y no les agradó, me dijo Camun. Entonces trajeron otra y era la de Wander, ¿no? Y dice, bueno, esta misma. De don Eduardo Steiner se las trajo, que era comisionista de Montevideo. La cancha de pelota vasca. Ahí se reunieron un grupo de amigos, Felipe Castro, dos Castros, todos. Un tío mío, hermano de finada mamá, Fernández de apellido. Eso es el año 1910. Y acá jugamos ahí. Ahí hubo antiguamente, antes de hacerse la cantera. Yo alcancé a conocer la cantera, pero era chiquito. Alcancé que estaba ahí la cantera. En el tala nos vestíamos bajo el tala. El que lo ganaba primero se vestía ahí. Colgábamos la ropa cuando jugábamos, la tercera, la reserva, el primero. Yo te estoy hablando de 40, pues tengo uso de razón. Era un chiquilín, fíjate, yo no soy del 32, lo conocí toda la vida y no iniciamos nosotros. Los campeonatos, no, cuando le tocaba al locatario jugaba ahí. La publicación de un libro que resumiera la historia de Universal. Estuvimos abocados durante un año a recolectar material, seleccionar qué es lo que podía ir, fotos, en fin, un trabajo de hormiga en la que todos tuvimos un rol. Una época, en ese equipo del 72 eran toda la cantera, todos jugadores importantísimos, Pedro Mateo, Oscar Peire, Sellane, Calandria, el Pocho Calandria, Iván Morales, jugadores que habían trabajado con José Rodríguez, que en aquel entonces manejaba las divisiones inferiores, y él manejaba muy bien en ese aspecto los Botijas, que lo llevó incluso cuando lo ascendió él a la primera división. Recorreremos una tradición de más de 100 años, recreada en documentos, testimonios y anécdotas. En 1948 se arma un equipo de Babi fundado por Hugo Gasso. Este cuadro tenía su propia canchita en lo que hoy es la zona de la parquización del Arroyo Mayada, llamado El Cardenal. Este cuadro se transformó en un legendario imbatible, pues ostentó una performance prácticamente insólita, manteniendo un invicto de 112 partidos. Subsiguientemente a la disolución de este conjunto, la gran mayoría de estos botijas pasaron a las filas del incipiente Río Negro, mientras que otros se sumaron a diferentes cuadros de la ciudad. En esta escuadra del Cardenal figuran como se ven en la fotografía: Carlos Mojarra Pereira, David Gasso, Armando Rodríguez, Orlando Pérez, Fajardo, Amílcar González y Luis de los Santos. Los de abajo, de izquierda a derecha, eran Nelson Gasso, Dogoberto Di Maggio, Milton Gasso, la mascota, Juan Carlos Gasso, Roberto Soria Hijo e Ismael Cabrera. Historias en
el movimiento. 100 años de fútbol en San José. Practicaba y presentaba para jugar la misma pelota, ¿te das cuenta? Y me acuerdo en aquellos años, en el estadio se iba a jugar contra Nacional, y nos jugamos todos para ascender. Y resulta que la pelota no sé qué fue que le pasó, si se pinchó y no teníamos otra. Y el canchero que era del estadio aquel, el Vasco. El Vasco Arambel. El Vasco dice, muchacho, tome, dice, era del combinado, nos tiró una pelota. Para presentar la pelota, si no perdimos sin presentar pelota. Y bueno, mi padre hacía campeonato de cadete y acá vino en aquellos años Tito Borja, San Lorenzo y algún otro que no recuerdo bien, que puede ser Río Negro. Esos se fundaron acá en la cancha de mi padre, porque hacía campeonato de cadete y no sé cuánto ahí, bueno. Entonces ahí se formaron acá en la cancha de mi padre, Américo Boggio, y después fueron a la liga. Y así fue todo al empezar la trayectoria de Sol de Mayo. Yo acá fui alcanzapelota en el año 59 en la final San José Durán. El que armaba los alcanzapelota era el popular Facha Ruiz. No, lo del Facha era una cosa bar. Y después nos compraba un vaso de Coca-Cola o unos caramelos y ya estaba todo arreglado. La historia de Independiente impone su presencia. Aquel equipo que fundaron en 1937 tres amigos: Arturo Perdomo, José María Pérez y Cándido Reyes. Tomó el nombre de su similar argentino y también el rojo y el blanco. Los colores fueron lo eligió el sargento primero Amador Loase, y el nombre del club lo hizo él también. Y se le puso el Club Atlético San José y los colores lo eligió Ataíde por su cúpula. Yo qué sé, será que yo vivía en este barrio, ¿viste? Yo vivía en Rivera y Solís. Pero yo acá, yo tuve mi mamá falleció a los 14 cuando yo tenía 14 años. Y acá esta gente me cobijó, ¿viste? Me dio el cariño que me faltaba, ¿viste? Entonces, acá es parte, yo adoro este cuadro por un montón de cosas, no solo como institución, sino por la gente, por el barrio. Y los estamos de hincha, le cambiamos un cajón de peras y de manzana de los Rinaldi por él, para setarlos de hinchas. Nos tuvo que traer un cajón de pera y un cajón de manzana. Uno que jugaba en River, que era medio boceador, como era Talito Cabrera. Y dice, marcaba, me decía Romualdo Picard, dice, mirá, dice, te marca vos, me dice. Le digo, vos, mirá, no, es bravísimo, va a patada. Y cuando salimos a la cancha lo marcaba él, a Romualdo Picard, era la putísima, dice, Romualdo, mirá vos, vamos. El barrio es el barrio 33 al sur, era no un barrio sino una especie de pequeña villa aislada, con el cual salían a jugar hacia el Bañado. La historia del fútbol, como el fenómeno deportivo y social que lo es, sino también como pertenencia de nuestra identidad. El humanista sueña, pero por unas horas el milagro se cumple, pues una ola inmensa de risas y de gritos, de campanas y lágrimas, abrazándolo todo, nos confunde, nos une, nos conmueve y hermana. Es la pasión del fútbol, la pasión contenida por más de 20 años que se vuelca a la calle, la camiseta blanca, por fin en el pináculo. La inmensa caravana se derrama en las calles, las banderas se enlazan, las gargantas estallan. Todo un pueblo es feliz. Marcó una impronta muy particular, digo, porque el tema del compañerismo que muchas veces se habla y que se puede comparar, en aquel caso creo que lo podemos traducir en hechos. Cuando ganás algo, te olvidás. Después con los años te acordás de lo que ganaste, que era importante. Lo del 75, yo no. El recibimiento acá cuando se salió campeón, ninguna selección. Tenemos un equipo, había varios equipos, estaban instalados en distintos lugares y a mí me tocó estar acá, en la puerta del Club San José.
cuando llegaba la hora de trabajar, a laburar si no, y bueno, se consiguió lo más importante que era salir campeón del interior. Uno pasó por el fútbol no desapercibido, sino que logró cosas, logró amigos, logró una identidad que indudablemente es imborrable en la historia. Te dabas cuenta que el equipo iba cada vez a más. Con ese equipo, faltando 2 fechas, salimos campeones. Pasaron cosas para el medio, para nosotros, que no sé si se van a volver a pasar. Hoy yo que estoy del otro lado y miro lo que es el público, no hay esa conexión que había con esa selección. Lo que hicimos más bien fue disfrutar de un premio que no habíamos ganado y por suerte pudimos traer el título también. Que ahí no habían 11 titulares. Ahí los titulares eran los 22, los 23 que integraban el plantel. Bueno, hoy volvemos a jugar bajo el agua y somos triunfadores. Bien, nos llevamos otra más. Para tu liga. Qué bien, Mesía. La verdad que fue el momento más feliz de mi carrera y salí campeón de todo. Golazo espectacular, pero el que más grité fue el segundo. Increíblemente lo grité como hincha. Lo relaté. Entonces yo le digo, Jara, ¿dónde va el libre? Me dice, a la Mutual. Fue una nota diferente también y obviamente de ganar todo lo que podés ganar a ese nivel. Fue el partido clave para clasificar y después de estar clasificado creo que ya el equipo era otro. ¿Qué va a estar el canal? Entonces cuando reconocimos el piso, llamé a Jara, salí por el costado con él, fuimos hasta la tribuna y lo puso enfrente del canal. Tiene un patrimonio muy grande, si no hubiera desaparecido. Te enseñan a ser hombre, no tengo palabras de agradecimiento para arriba. Están invitados a compartir junto a nosotros esta nueva página de nuestra historia titulada Historia del Movimiento 100 años de fútbol en San José.